Señor, señora, ¿le ha pasado que va a abrir una botella y no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, que le traquea la muñeca que a veces está hinchada? Bueno, puede tener un desgaste por ahí oculto y por eso vamos a hablar de esas manifestaciones y cómo tratarlo en el caso de que usted lo tenga. Así que le damos la más cordial bienvenida y los buenos días al doctor Mauricio Eugenín Hernández, especialista en ortopedia, traumatología y medicina del deporte. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Efectivamente, es bastante común que nos consulten las personas porque sienten algún grado de debilidad y dolor a la hora de tener que abrir un frasco. Y generalmente, si esto ocurre, es por un desgaste a nivel de la muñeca. Ahora, doctor, ¿qué es al hacer un movimiento, por ejemplo, la gente dice, es que yo siento que se me abre la muñeca? ¿Qué es lo que está pasando ahí, específicamente en la muñeca, que dicen que aquí como si tuvieran una abertura, lo expresa así la gente? Exacto. Sí, lo que sucede en realidad es que comienza a haber un desgaste de los 8 huesos con los que contamos a nivel de la muñeca y no solamente de los huesos, sino que se comienza a desgastar el cartílago, que es un amortiguador natural que tenemos, y comienzan a debilitarse los ligamentos, que van a ser como cuerdas o uniones que van a mantener todos estos huesos en una posición adecuada. Entonces, al ocurrir eso, no sé si ustedes pueden apreciar ahí en cámara. Sí, ahí lo tenemos, Doc, sí, perfecto. Comienza a producirse un movimiento anormal entre los huesos, y este movimiento anormal se va a traducir en crujidos o en sonidos. Eso va a generar dolor y ese dolor nos va a llevar a una debilidad. O que siente que la gente se le abre acá, es porque eso como que los ligamentos comienzan, se estiran y comienzan a abrirse los espacios entre un hueso y otro. Entonces eso es lo que conocemos como las muñecas abiertas. Ok, ahora, doctor, ¿qué tipo de persona afecta más este padecimiento? Okay. Esta enfermedad o este padecimiento generalmente lo podemos encontrar como en 4 grupos de pacientes. Usualmente lo vamos a encontrar en los pacientes de mayor edad. Se dice estadísticamente que un 60-70% de las personas con más de 60 años pueden llegar a padecer este problema. El otro grupo de pacientes que puede tener este problema son pacientes jóvenes, pero en este caso está más relacionado a golpes o actividades donde vaya a haber un golpe repetido sobre la muñeca. Hay otro grupo de pacientes que son los que tienen alguna enfermedad de fondo, como las artritis reumatoideas, que son enfermedades que comienzan a destruir por sí solas las articulaciones. Hay otro grupo de pacientes que puede tener procesos infecciosos a nivel de la muñeca, que esa misma infección lo va a llevar a un desgaste temprano. Entonces las causas por las que esto puede pasar son muchas, pero lo usual es que sea por la edad. Entre más edad tenemos, más propensos estamos a padecer esto. ¿Qué es lo que pasa con este grupo que usted dice que es el más grande, que son los adultos mayores? ¿Qué pasa con la edad, doctor? Ok, con la edad, por el movimiento repetitivo, por el uso de nuestra mano, por 60, 70 años, vamos a comenzar a tener un desgaste normal, natural, por el roce continuo que hay entre los huesos. Ok, esas articulaciones que usted decía, los puntitos rojos, empiezan a verse afectados entonces por muchos años, doctor. Exacto, o sea, por el movimiento repetitivo de tantos años, ese roce va provocando un desgaste como algo natural y con el pasar del tiempo eso nos va a ir generando algunas molestias o síntomas como son los que hablamos, ¿verdad? El crujido en las muñecas, la debilidad, el dolor. El dolor tiene algunas características especiales. Generalmente el dolor es común que suceda en la mañana cuando nos levantamos. De repente los pacientes nos dicen que comienzan a mover la muñeca y hacer sus actividades y ese dolor comienza a desaparecer al principio. Y alivia con el reposo, pero conforme la enfermedad va avanzando y se va haciendo más severa, las molestias sí comienzan a presentarse también con la actividad. No disminuyen como al principio, sino que aumentan con la actividad. Doctor, hablando de actividades, la señora que pasa limpiando todo el día, ¿verdad? Trapeando, escurriendo, trapos y cosas por el estilo, ¿se puede ser que de manera más temprana aparezca este desgaste? Correcto, puede aparecer. Usualmente debería aparecer entre los 55 y 60 años. Ahí es donde se manifiesta. Donde se comienza a manifestar, pero es correcto, o sea, entre más
movilidad, entre más uso le demos, entre más forcemos nuestra muñeca, estamos más propensos a poder padecer la enfermedad. Doctor, ¿y estas señoras que se dedican, no sé, a cocinar o a lavar y que levantan esas ollas todas pesadas o tinas con ropa, también, ¿verdad? Y ese movimiento sí, también es están más de propensas, fuerza. claro, están propensas a poder padecer de esto. Ahora, doctor, entonces, ¿cómo logramos prevenir ese desgaste que en algunos casos aparece de manera temprana? Ok, cuando amanece de manera temprana, generalmente está asociado a algún factor genético, o sea, ya en la familia esa persona era, mi mamá padecía las muñecas de edad temprana, mi abuela padeció de esto a edad temprana y yo lo heredé. Ok, hay algún componente hereditario. ¿Cómo prevenirlo? Es un uso adecuado de nuestras articulaciones. Entonces debemos de restringirnos algunas veces con algunos movimientos, algunas veces tenemos que usar férulas para poder reposar nuestra muñeca. Si hay inflamaciones crónicas debemos usar medicamentos para tratar de desinflamar lo más que podamos esta articulación y así no exponerla a células que eventualmente van a deteriorar la muñeca. Doctor, si por ejemplo en mi juventud, en mi niñez, me quebré la muñeca, ¿eso puede propiciar que padezca más rápido de este desgaste? Exacto. Cuando nosotros tenemos fracturas alrededor de la muñeca, nosotros tenemos que dividir ese tipo de fracturas en dos tipos. Hay fracturas que son extraarticulares, o sea, que no llegan a afectar la articulación, esta zona de acá. Las fracturas que llegaron a afectar esta zona de acá nos convierten o nos hacen propensos a sufrir el desgaste de muñeca. Entonces, la fractura sí es un factor para tener desgaste, pero depende mucho del tipo de fractura. Bueno, en ese caso. Ahora, doctor, hay padecimientos que, por ejemplo, hay una sintomatología similar, que es que a uno le cuesta abrir cosas y todo, que también dicen muchas personas que es el túnel carpal. Exacto. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cuándo es desgaste y cuándo es el túnel carpal? Muy buena pregunta y muy interesante. El túnel carpal puede ser una enfermedad que esté concomitante con el desgaste. O sea, podemos tener las dos enfermedades al mismo tiempo. O puede ser solamente túnel o puede ser solamente desgaste. Solo que el túnel tiene una característica especial que la diferencia del desgaste, y es que generalmente los pacientes que tienen túnel del carpo comienzan a sentir un adormecimiento en la punta de los dedos. ¿Okay? Que no sucede con el desgaste. Y ese adormecimiento generalmente tiende a ser mucho más molesto en la noche o madrugada y tiende a aliviarse con algo que nosotros llamamos el signo de la sacudida. Es que el paciente está haciendo así constantemente para poder mejorar esa sensibilidad en la punta de los dedos. Entonces, esa sería específicamente la diferencia entre uno y otro, doctor. General, o sea, eso es una diferencia muy importante. Por lo demás, hay similitudes, como el dolor, la pérdida de la fuerza, la debilidad. Sí, y pueden estar los dos a la vez, decía. Exacto. Ahora, doctor, para tratar, ¿cómo debemos tratar este tipo de desgaste y cuándo hay que llegar incluso a la operación? ¿En qué casos? El tratamiento incluye varias fases del tratamiento. Nosotros idealmente comenzamos con un tratamiento conservador, o sea, nada quirúrgico. Ese tratamiento conservador va a consistir en que debemos de aplicar férulas para inmovilizar por algún tiempo o por periodos cortos la muñeca para que pueda reposar la muñeca. Podemos aplicar frío, podemos aplicar calor, podemos hacer fisioterapias, dar medicamentos para aliviar ese dolor y la inflamación. Podemos hacer infiltraciones, que eso consiste en colocar una inyección en la muñeca con un esteroide, que generalmente es algo como cortisona, y eso también nos ayuda a desinflamar la muñeca y aliviar las molestias. Y ya en definitiva, si todas estas medidas no funcionaron por un tiempo razonable, 3, 6 meses, y el paciente más bien nos dice que se siente mal, que se siente peor, que no hay mejoría, ya nosotros comenzamos a indicar la cirugía. Pero hasta agotar todos los otros tratamientos. Todos los tratamientos no quirúrgicos. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, su explicación, y además cómo diferenciar túnel carpal de desgaste. De desgaste. Muy buena hora. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Muy amable. Pati.